Bienvenidos a Objetivo Vida. Bienvenidos a Objetivo Vida. Mi nombre es Julio Leal y vamos a continuar con el desarrollo de nuestros objetivos. Si recuerdan, en nuestro primer video les dimos la bienvenida. En el segundo video pudimos dar algunos pasos para poder saber nuestro objetivo de vida o saber cuáles son los diferentes objetivos que nosotros deseábamos en este momento. Ahora vamos a aprender cómo desarrollar ese o esos objetivos que ya tengamos en mente o que ya tengamos anotados en nuestra lista. ¿Ok? Cabe recalcar que en muchas ocasiones nosotros vemos un objetivo como algo problemático, como si fuera un problema en nuestra vida. Por ejemplo, voy a poner, para trabajar en este momento, voy a poner el ejemplo de hablar en público. Hay mucha gente que se le dificulta hablar en público o incluso hablar en persona, se le hace muy difícil. Necesitan mayor seguridad, necesitan, eh, no sé, podrían ser varias cosas, mayor fluidez, concentración a lo mejor, pero pues hay personas que se les dificulta eso y lo ven como un problema. Entonces, cuando yo tengo este tipo de problemas, yo quiero resolverlo. Y entonces pongo como un objetivo el ya no hablar mal en público, el ya no quedarme trabado, el no ponerme nervioso. Y yo lo desarrollo de la siguiente manera. Mi objetivo es ya no ponerme nervioso cuando hablo en público. Entonces, cuando nosotros planteamos el objetivo como un problema, en realidad lo que debemos hacer, debemos de llevar una continuidad de unos pasos para poder cambiar esa perspectiva y verlo en vez de un problema como una solución. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos programamos de manera que estamos viendo las cosas como si fueran un problema, lo único que estamos haciendo de una forma inconsciente es que vamos a seguir reproduciendo y reproduciendo ese problema en vez de resolverlo. Entonces, cuando una persona piensa, por ejemplo, quiero dejar de ponerme nervioso cuando estoy hablando en público, cuando estoy hablando ante una gran cantidad de personas, lo que la mente está entendiendo es en realidad ponerme nervioso. Y entonces lo que va a estar reproduciendo esa persona es ponerse nervioso cuando está hablando frente a un grupo de personas, cuando está hablando en público. Vamos a poner un ejemplo. Si yo te digo en este momento, quiero que dejes de pensar en el color negro. Yo sé que en automático vas a pensar tú en ese color. Y es algo normal, porque nuestro cerebro no entiende las cosas de una forma negativa. Siempre va a entender primero el concepto completo y después va a agregarle el no. Entonces, tú para poder dejar de pensar en el color negro, primero tienes que pensar en el color negro y después de eso debes de pensar o mentalizarte, ok, voy a pensar, no sé, en el color blanco. Y tienes que meditar y concentrarte para no pensar en el color negro. Pero va a ser algo complicado, más si no puedes eh, enfocarte en una sola cosa en un momento, si no puedes concentrarte, va a ser difícil para ti porque vas a estar pensando en ese color negro. Pasa lo mismo cuando vemos las cosas de forma en problema o en una problemática. Entonces, si yo digo, no quiero ponerme nervioso cuando estoy hablando en público, lo primero que voy a hacer siempre es ponerme nervioso. Pero bueno, no hay ningún problema. Vamos en este momento a definir esos objetivos aún más y a desarrollarlos con algunas preguntas
que yo les voy a brindar en este momento. Entonces, primero vamos a identificar cuál es el problema. Si tú tienes planteado tu objetivo y no está como un problema, sino como algo bueno o algo positivo, entonces simplemente nos vamos a saltar algunos pasos, pero si lo ves como algún problema, quiero dejar de comerme las uñas, quiero dejar de ponerme nervioso al hablar en público, quiero dejar de ¿qué otra cosa podría decir? De que se me antojen las cosas dulces, no sé, o los azúcares, por ejemplo. Si lo estamos viendo como un problema, entonces no te preocupes. Aquí van algunas preguntas para que podamos resolver eso. En primer lugar, ya identificamos cuál era el problema o cuál es tu objetivo. Eso ya lo tienes identificado. Vuelvo al ejemplo de, quiero dejar de ponerme nervioso cuando hablo en público. Vamos a suponer que ese es mi objetivo y vamos a partir de ahí como forma de ejemplo. Entonces eso es lo que yo quiero dejar de hacer. Lo voy a apuntar. Quiero dejar de ponerme nervioso cuando hablo en público. Ahora que ya lo identifiqué, vamos a cambiar la polaridad de ese objetivo. Mi objetivo está como un problema, está como algo negativo. Entonces lo tengo que cambiar a algo positivo. ¿Qué sería lo opuesto a dejar de ponerte nervioso? A lo mejor estar tranquilo. Entonces yo ahora voy a cambiar mi objetivo y en vez de decir quiero dejar de ponerme nervioso al hablar en público, voy a mencionar y voy a escribir quiero estar tranquilo cuando hablo en público. Quiero mostrarme sereno cuando hablo en público. Quiero ser fluido cuando hablo en público. Y de esta forma vamos nosotros a cambiar esa polaridad de nuestro objetivo. Te repito, si tú ya tienes tu objetivo como algo positivo, no hay ningún problema, entonces empezamos desde este punto. Ya anotamos, quiero hablar fluido cuando hablo en público. Quiero estar tranquilo cuando hablo en público. Quiero mostrarme sereno cuando hablo en público. Seguro de mí mismo cuando hablo en público. Ok. Ahora que ya hice esto, vamos con otra pregunta. ¿Quién que conoces tú, alguna persona que tú conozcas, ya posee esas características o ya se muestra con ese objetivo desarrollado? En mi ejemplo yo podría decir, bueno, yo tuve un maestro en la universidad que él, wow, cuando se paraba enfrente de todos los demás y él daba sus conferencias, se mostraba como un hombre completamente seguro, se mostraba tranquilo, su respiración fluida, su lenguaje corporal también fluido, no se detenía, no hacía muchas pausas, no se trababa. Él tenía todas esas características. Entonces ahora lo que yo voy a apuntar es, quiero actuar o quiero ser como, y voy a escribir, quiero actuar o quiero ser como mi profesor de la universidad. ¿Ok? Entonces, una vez que yo haya anotado eso, vamos a personificar esas características. Vamos a mencionar, y esto nos va a ayudar bastante, vamos a observar o vamos a pensar en todas esas características que tiene esa persona y esas características nosotros vamos a interiorizarlas, vamos a formarlas como parte de nosotros. ¿Por qué? Porque si esa persona puede, si otras personas pueden lograrlo, ¿por qué yo no lo voy a poder lograr? Incluso muchas veces hacemos las cosas sin que nos demos cuenta. A lo mejor una persona se pone nerviosa al hablar en público, pero cuando le dicen, oye, ten el micrófono, pasa a hablar, pero a lo mejor ya ha hablado en público, contando una historia, contando una anécdota, y hay muchas personas que la están escuchando,
y no se ha puesto nerviosa, ¿ok? Y no se ha dado cuenta de eso. Pero no hay problema, vamos a personificar todas esas características. Entonces, voy a escribir también, quiero personificar las características de, y voy a mencionar todas esas características de esa persona. Quiero personificar todas las características de mi maestro de la universidad. ¿Cuáles son esas características? Ser fluido al hablar, tener un lenguaje corporal apropiado, sereno, tranquilo, con un lenguaje amplio. Este, ¿Qué otra cosa podría ser? Con una respiración mmm, modesta, por ejemplo, que no se note agitada. Entonces yo voy a anotar todas esas características. Y después de eso, voy a preguntarme, vamos a una siguiente pregunta. ¿Qué características o qué cualidades yo ya tengo de esas que acabo de mencionar? Yo ya las tengo, pero las quisiera tener en mayor medida. A lo mejor cuando me pongo nervioso, o que yo he mencionado ponerme nervioso, tartamudeo. Y yo lo que no quiero es, pues, tartamudear en público. Puedo practicar. O incluso cuando yo estoy platicando a lo mejor con un amigo, con un familiar, con un conocido, en realidad no tengo problema, yo hablo fluidamente y no me pongo nervioso. En realidad, si me estoy dando cuenta en ese momento, yo ya tengo esa característica de poder hablar fluido. Simplemente tengo que ampliarla a un rango más alto para que yo pueda realizarla o llevarla a cabo con una mayor cantidad de personas. A lo mejor yo tengo un lenguaje también amplio, o hay personas que tienen un lenguaje amplio, eh, pero aún así quisieran elevar todavía su lenguaje más. ¿Qué podrían hacer para elevar todavía su lenguaje, para ampliarlo aún más? Pues podrían leer artículos, libros, revistas, buscar el significado de varias palabras, buscar sinónimos, antónimos, etcétera. Ese podría ser un ejemplo. Y con eso yo voy a empezar a desarrollar más esa habilidad. A lo mejor el hablar fluido, yo ya lo tengo con una persona. ¿Qué puedo hacer para aumentar esa habilidad que yo ya poseo? Pues a lo mejor ahora hablar con dos personas. Dos personas que sean conocidas de un tema en específico que yo quiera desarrollar o que yo quiera compartir a una gran cantidad de gente. ¿Cómo voy a avanzar más? Ahora lo voy a hablar a 3 personas, a 5 personas conocidas, a 10. Y después de este paso puedo empezar a intentar practicarlo con personas con las que no tengo tanta confianza. A lo mejor con 2 personas que no son tan conocidas, con 5 personas que no son tan conocidas, y eso me va a ir a desarrollar, me va a ir ayudando a desarrollar esa habilidad. Eso vamos a hacer con cada una de las cualidades. ¿Qué cualidades asociadas con esa persona yo ya poseo? Porque en realidad yo ya tengo varias cualidades eh, que aún no me he dado cuenta, pero que en realidad puedo desarrollar, puedo hacer crecer y puedo ir trabajando. Entonces voy a escribir, quiero tener más de seguridad, quiero tener más de eh, tranquilidad, de lenguaje fluido, de lenguaje amplio, por ejemplo. Espero estarme explicando de una forma correcta. De todas formas, ya saben que si tienen dudas me pueden enviar mensaje. O, por ejemplo, puede que el caso que yo estoy proponiendo en este momento sea muy claro, pero puede que en tu objetivo tengas algunas dudas por ahí. No te preocupes, puedes enviarme un mensaje, puedes contactarme y te puedo ir ayudando con esa situación o con las dudas que tengas. Y finalmente,
vamos a hacernos esta pregunta que es muy muy importante. Esta pregunta es la siguiente: ¿qué estarías haciendo si ya hubieras conseguido ese objetivo? ¿Cómo te sentirías o qué harías si ya hubieras conseguido ese objetivo? Y cuando te preguntes eso, yo sé que es complicado, pero siéntelo. Imagínate por un momento, y vamos a regresar al ejemplo. Me voy a imaginar que yo ya lo conseguí, que ayer hablé frente a miles de personas en una gran conferencia y que estuve muy tranquilo, que estuve sereno, que pude desenvolverme con el micrófono, por el escenario, que pude resolver dudas, que toda la gente me aplaudió, que todos me estaban poniendo atención, aunque fuera una conferencia de, no sé, de 2 horas, de 3 horas, que es mucho tiempo y que yo pude captar la atención de las personas. ¿Qué estaría haciendo? ¿Cómo me estaría sintiendo? Pues muy contento, muy alegre. ¿Qué estaría haciendo? Pues a lo mejor estaría preparándome más, leyendo más, em, a lo mejor estaría recordando o visualizando ese momento que ya pasó, entre comillas, y tendría esa sensación de éxito. En este punto nosotros debemos de actuar como si ya lo fuéramos. Y nada, nada, nada nos impide actuar en este momento como si ya fuéramos esa gran persona. ¿Ok? Entonces yo podría actuar como si yo hubiera hablado frente a miles de personas y como si lo pudiera hacer, y de inmediato empezamos a interiorizar ese sentimiento, interiorizamos y nos empezamos a programar en ese estado específico. ¿Para qué? Para que tú puedas desarrollar eso que quieres. Si tú te mentalizas y empiezas a actuar, aunque sea difícil, porque muchas veces es difícil, pero si empiezas a actuar como si ya fueras esa persona, como si ya hubieras logrado ese objetivo, eso te va a dar un impulso enorme, enorme, o sea, es un impulso grande, porque te hace pasar de este nivel. Tú estás aquí y de repente nada más por un proceso mental, ¡pum!, te vas hasta arriba. Es algo muy, muy gratificante, es algo muy padre, y nada, nada te impide sentir o actuar como si ya fueras esa persona, como si ya lo hubieras logrado. Yo sé que es complicado, yo sé que es difícil, pero tú mentalízate que ya lo estás haciendo en este momento. ¿Y qué estarías, cómo te estarías sintiendo? ¿Qué más estarías haciendo? Ah, ok, si yo ya logré hablar frente a miles de personas, pues en este momento me sigo preparando porque quiero hablar ahora frente a 1 millón de personas, porque quiero expresarme mucho más, porque quiero hablar con todo el mundo, quiero hacer conferencias, quiero hacer este, círculos de personas que están interesadas en el tema, y quiero profundizar mucho más y quiero conocer la vida de las personas, saber lo que piensan de mis ideas, de mis posturas, de mis conferencias, no sé. Haz esto que te digo y en verdad vas a ver cómo esos objetivos poco a poco los vas a ir consiguiendo. Entonces repetimos, si mi problema está, si mi objetivo está en un estado problemático o está en un estado negativo, vamos a cambiarlo a algo positivo. ¿Ok? Eso es lo primero. Lo segundo, ya que lo cambié a positivo, entonces voy a redactar. Quiero hablar tranquilamente cuando hablo en público. Quiero mostrarme sereno cuando hablo en público, en el ejemplo que pusimos. Número 3. ¿Qué persona ya hace eso que tú deseas que tú conozcas? Quiero ser como esta persona. ¿Ok? Y vas a describir esas características. ¿Cómo es esa persona? Número 4. Una vez que ya tienes esas características,
vas a decir, quiero tener yo más de, y esas características de esa persona las vas a poner, y ahí tú vas a ser muy claro con algunas características que tú ya posees y que quieres desarrollar mucho más. ¿Ok? Y al final vamos a hacer de cuenta como si nosotros ya hubiéramos alcanzado ese estado, como si ya hubiéramos alcanzado ese objetivo. Y vamos a preguntarnos, ¿qué estaría haciendo si yo ya hubiera alcanzado ese objetivo? ¿Cómo me sentiría si yo ya hubiera alcanzado ese objetivo? ¿Ok? Entonces, estas son unas preguntas muy sencillas, pero que nos van a ayudar en primera a definir mucho más nuestro objetivo, a ser conscientes bien de qué es lo que queremos en ese momento o qué buscamos de ese objetivo, porque muchas veces vemos el problema pero no vemos la solución, entonces hay que estar buscando las soluciones. Y además de eso nos va a dar una pauta para que, para que nosotros podamos desarrollar poco a poco ese objetivo que queremos. Con esto ya lo tenemos, en primer lugar tenemos identificado el objetivo. En segundo lugar, tenemos unas bases para poder empezar a trabajarlo, porque nos damos cuenta que hay otras personas que ya lo lograron, que ya lo han hecho, y nosotros también podemos hacerlo. ¿Okay? Vamos a identificar también nuestras virtudes y nuestros defectos, y todo eso nos va a ayudar para comenzar a trabajar y desarrollar más nuestra persona para poder conseguir ese objetivo. Y finalmente actúa como si ya lo hubieras logrado. Esa es una clave, porque eso va a quedarse programado de forma inconsciente y eso te va a impulsar mucho, mucho más. Cada día vas a llegar más a ese objetivo, te vas a sentir más cerca de poder lograrlo. Incluso te vas a sentir como si ya lo estuvieras experimentando en este momento, y eso te va a ayudar mucho porque inmediatamente tú como persona vas a cambiar tus comportamientos, vas a cambiar tus creencias, y eso te va a dar un empujón muy muy fuerte para poder lograr esa meta. Espero que te haya servido pues esta orientación. Vamos a continuar trabajando, vamos a hablar más sobre otros temas, a definir un poquito más esto de los objetivos de vida, y después varias herramientas para que pongas en marcha eh, todo eso que tú deseas hacer, que deseas lograr, y para que te sea más fácil conseguirlo. ¿Okay? Bueno, pues muchas gracias, que tengan un excelente día, tarde o noche. Esto es Objetivo Vida y mi nombre es Julio Leal. Hasta pronto.